Hay algo peculiar en la forma en que usamos el 5 para contar. Cuando necesitamos llevar la cuenta de algo, la mano aparece sola. Un dedo, dos, tres, cuatro, y al quinto, la mano se cierra. Es un gesto tan antiguo y tan automático que casi no lo notamos. Pero ahí está, grabado en el cuerpo, en la costumbre, en el trazo de una raya cruzando 4 líneas. 5. Un número que el cuerpo conoce antes de que la mente lo nombre. Esto no es casual. El 5 tiene una relación muy directa con lo físico, con lo sensorial, con la experiencia concreta. 5 dedos en cada mano. 5 sentidos para percibir el mundo. Vista, oído, olfato, tacto, gusto. 5 puntas en la figura que dibujamos cuando pensamos en una estrella. El 5 aparece en el cuerpo humano con una regularidad que no pasa desapercibida para ninguna tradición simbólica. No porque sea magia, sino porque el cuerpo es nuestro primer instrumento de contacto con la realidad, y el 5 es, en muchos sentidos, el número del contacto. Para entender qué representa el 5 en términos simbólicos, ayuda a saber de dónde viene, al menos en términos conceptuales. Los capítulos anteriores de esta exploración pasaron por el 1 como punto de partida, el 2 como dualidad, el 3 como síntesis y el 4 como estructura. El 4 puede pensarse como la base sólida. 4 paredes, 4 puntos cardinales, los 4 vértices de una figura estable. Es el número del suelo firme, de lo organizado, de lo que tiene forma clara y límites definidos. Después del 4 viene el 5, y ahí cambia todo. Si el 4 es la casa bien construida, el 5 es la puerta que se abre, no para destruir la casa, sino para salir de ella, para ir a ver qué hay afuera, para moverse, descubrir, equivocarse un poco, volver o no volver. El 5 introduce algo que el 4 no tenía: variación, movimiento, la posibilidad de que las cosas no sean siempre iguales. Y con eso, todo se vuelve más incierto, más vivo, más complejo. En muchas tradiciones de pensamiento simbólico, el 5 se asocia con el cambio como fuerza activa. No el cambio que ocurre de fondo mientras uno espera, sino el cambio que se busca, que se provoca, que llega porque alguien tomó una decisión diferente. Una persona que deja un trabajo estable para probar algo nuevo. Una mudanza a otra ciudad sin tener todo claro. Una conversación inesperada que tuerce el rumbo de una semana entera. Un viaje que empieza sin itinerario fijo. Esas situaciones, en su diversidad, tienen algo en común. Implican soltar algo conocido para entrar en algo que todavía no tiene forma. Eso es movimiento en el sentido del 5. Lo interesante es que el 5 no es simplemente el número del caos o de la destrucción de lo establecido. Una forma de leerlo es como el número que recuerda que la estructura no es suficiente por sí sola, que el mapa no es el territorio, que hay cosas que solo se entienden cuando se viven, no cuando se planifican. Hay personas que pueden leer 100 libros sobre natación y seguir sin saber nadar. Otras aprenden en el agua. El 5 suele asociarse con ese segundo modo de conocimiento, el que viene de la experiencia directa, del intento, del error, de la corrección en tiempo real. No es un tipo de conocimiento inferior, es uno diferente. Y en muchos casos, es el único que realmente transforma algo. Eso conecta al 5 con una idea que puede parecer simple, pero que tiene mucha profundidad. La libertad. No la libertad como ausencia de todo, sino la libertad entendida como capacidad de movimiento. La posibilidad de elegir un camino diferente al que ya estaba trazado. En ese sentido, el 5 puede pensarse como el número que interrumpe el automatismo, la agenda que cambia de pronto, la ruta alternativa, el plan B que termina siendo mejor que el original,
la bifurcación en el camino que obliga a decidir. Esta dimensión del 5 también tiene un costado físico muy concreto. El movimiento no es solo una metáfora. El cuerpo que camina, que explora, que prueba, que siente, que percibe, está ejerciendo una función profundamente vinculada a la idea simbólica del 5. Los 5 sentidos no son solo canales de información. Son los instrumentos con los que el mundo entra en nosotros. Ver algo en una pantalla no es lo mismo que verlo en persona. Escuchar una descripción del mar no es lo mismo que escuchar las olas. El 5, en cierto modo, insiste en esa diferencia. Insiste en que hay dimensiones de la realidad que solo se captan cuando el cuerpo está ahí, presente, en contacto. Ahora bien, ningún número tiene solo una cara. Y el 5, con toda su energía de movimiento y apertura, también trae sus tensiones propias. La misma fuerza que vuelve a alguien curioso, adaptable y abierto al cambio, puede volverse, en exceso, dispersión pura. La persona que empieza muchas cosas y no termina ninguna. La que necesita variedad constante hasta el punto de que ningún proyecto dura suficiente para madurar. La que cambia de dirección con tanta frecuencia que nunca llega a ninguna parte en particular. Esta no es una crítica moral. Es una tensión simbólica, inherente a lo que el 5 representa. Así como el 1 puede volverse a aislamiento si no encuentra conexión, o el 4 puede volverse rigidez si se niega a moverse. El 5 puede volverse inconstancia si el movimiento se convierte en un fin en sí mismo. La apertura que no encuentra nunca un punto de reposo puede agotarse. La libertad que no dialoga con ninguna forma de compromiso puede quedar flotando sin peso. Una forma de pensar el 5 en equilibrio es verlo como adaptación. No la inconstancia de quien cambia porque no sabe qué quiere, sino la flexibilidad de quien sabe responder cuando las circunstancias cambian. Hay una diferencia grande entre quien abandona cada vez que algo se pone difícil y quien ajusta el rumbo, cuando el mapa original ya no corresponde al terreno. El segundo tipo de movimiento es el que el 5, en su versión más rica, puede representar: la inteligencia de saber cuándo seguir, cuándo parar, cuándo girar. Esto también tiene expresiones culturales concretas. En muchas civilizaciones antiguas, el 5 fue el número asociado al ser humano completo. 4 extremidades más la cabeza, formando una figura que puede orientarse en todas las direcciones. El famoso dibujo del hombre de Vitruvio, inscrito en un círculo y un cuadrado, muestra exactamente eso. Una figura con 5 puntas, que ocupa espacio, que se extiende, que mira hacia todos los lados. No es casualidad que esa imagen sea tan poderosa. Resume visualmente la idea de que el 5 implica expansión hacia el entorno, apertura al mundo exterior, presencia activa en el espacio. En otras tradiciones, el pentagrama, la figura de 5 puntas, fue utilizado como símbolo de equilibrio entre los elementos materiales y el espíritu que los anima. Independientemente de la lectura religiosa que cada cultura le haya dado, lo que resulta llamativo es la recurrencia de la misma intuición. El 5 como número que conecta lo físico con algo que lo trasciende, lo corporal con lo dinámico, lo concreto con lo cambiante. Volviendo a lo cotidiano, el 5 aparece también en la forma en que organizamos el tiempo y el movimiento. 5 días laborales en la semana estándar, con 2 de variación o descanso. 5 actos en las estructuras dramáticas clásicas. 5 etapas en ciertos modelos de cambio psicológico. 5 fases en los ciclos de transformación que varias culturas describen de formas distintas, pero con una lógica similar. No es que el 5 sea el número correcto para todo eso. Es que algo en su estructura, en su posición entre el 4 y el 6, lo convierte en un lugar natural para marcar el punto en que algo se mueve,
en que una etapa cede y otra comienza. Hay algo en el 5 que se resiste a la quietud. No porque la quietud sea mala, sino porque el 5 representa justamente el impulso que necesitamos para no quedarnos paralizados cuando el mundo cambia a nuestro alrededor. Y el mundo siempre cambia. Lo que varía es si estamos en condiciones de movernos con él o si nos quedamos aferrados a un esquema que ya no funciona. El 5, como símbolo, puede leerse como la invitación a no confundir la estabilidad con la inmovilidad, a entender que sostener algo valioso muchas veces requiere ajustarse, no congelarse. Al final, el 5 no es el número que promete que todo saldrá bien si uno se lanza. Tampoco es el número que justifica cualquier cambio impulsivo, como si la libertad fuera sinónimo de irresponsabilidad. Es algo más preciso y más útil. El número que recuerda que hay formas de conocimiento que no caben en un plan, que hay aprendizajes que solo ocurren en movimiento, que hay versiones de uno mismo que solo aparecen cuando uno sale de lo conocido y se deja interpelar por algo nuevo. No como destino, como posibilidad. Una que requiere, casi siempre, dar un paso antes de saber exactamente a dónde lleva.